Hola, mi nombre es Angélica Olvera Aguilar, soy estudiante de la Licenciatura en Promoción y Educación para la Salud. Como parte de mi proyecto para la asignatura de Sociología de la Salud, hoy les hablaré del proceso de salud-enfermedad como devenir histórico. Vamos a comenzar con la definición de la Sociología de la Salud, también llamada médica o de la medicina. Es una especialización de la sociología, la cual estudia el comportamiento de la sociedad. Aplica conceptos, teorías y metodologías a fenómenos que tienen que ver con la salud y la enfermedad. Su origen vino de la propia medicina social y de la creación del campo del conocimiento. Su auge se da a partir de la Revolución Industrial y la consolidación del capitalismo en Europa en el siglo XVIII y XIX. Es un recorrido histórico por esta área de la sociología y del impacto que despertó en Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y México, traduciéndose en un mundo de investigaciones relacionadas con las enfermedades, el sector salud, los roles del enfermo, acciones en el ámbito social. Una vez que hemos definido nuestro concepto, pasemos al nacimiento de la salubridad en Francia. Hasta antes de 1789, la asistencia social en Francia radicaba en un principio básico: la ayuda a los necesitados, era local y hasta donde fuera posible. La pobreza y los enfermos oprimían a gran parte de la población rural como urbana. La pobreza era el mal, considerándola un mal que destruye a las personas. Es hasta 1790 cuando se llega a la conclusión de que era necesario una nueva organización para la asistencia pública. La Revolución Francesa se manifestó en un alto costo de la vida. Poco a poco la asistencia pública dejó de ser un asunto de preocupación individual y de una sola comunidad, convirtiéndose en un asunto de la nación. Es así como el 19 de marzo de 1793 se promulga una ley que establece el derecho de todo hombre a la asistencia médica. La medicina urbana nace como una reacción a las epidemias generalizadas. En aquel entonces la fiebre amarilla, la peste bubónica y el cólera asiática, justificando la presencia de un sistema de vigilancia sanitaria que controlaba el espacio urbano. De este enfoque nace la noción de salubridad e higiene pública con el propósito de mejorar la salud y aquellos factores medioambientales que inciden en ella. Continuamos con el tema del establecimiento de la seguridad social para los trabajadores en Alemania. La seguridad social, también conocida como medicina del Estado, surge en Alemania a finales del siglo XVIII como parte de la concepción de ciencia-Estado, conocimiento dirigido por y para el Estado. A finales del siglo XIX en Alemania, a través de Otto von Bismarck, se promueve el bienestar de los trabajadores con dos intenciones. La primera era a fin de que la economía alemana funcionara eficientemente. La segunda era darle crédito a las demandas de los trabajadores socialistas radicales. En 1883 se crea el seguro de enfermedad, dando certidumbre a los trabajadores alemanes. Alemania se convierte en la primera nación en adoptar un programa de seguro social dirigido a la clase trabajadora como parte de esta iniciativa. La creación de los seguros sociales fue un fenómeno de necesidad e interés conjunta entre el gobierno y los trabajadores de Alemania. Debido a diversas circunstancias políticas, sociales y económicas, Bismarck decía: la inseguridad social de los trabajadores era un peligro para el Estado. Aún despreciándolos, sabía que estos, al enfermarse, dejaban de producir y el Estado perdía si no los rehabilitaba rápidamente. Ahora vamos a aterrizarlo en nuestro país, hablando del establecimiento de la asistencia social en México. Se encuentra el periodo postrevolucionario, prácticamente en el momento en que se establecen las garantías individuales y los derechos sociales en la Constitución de 1917. El Estado mexicano se enfrentó a dos tareas:
La primera era estabilizar al país en términos políticos y económicos, y la segunda, una distribución equitativa de la riqueza e igualdad de oportunidades, regulando las relaciones de trabajo y mejorando la situación sanitaria y los servicios de beneficencia pública. Entre 1910 y 1930, la asistencia social se refirió a dotar a la población desprotegida de los medios mínimos de subsistencia con el objeto de incentivar el desarrollo social. El sistema de salud en México fue diseñado para que la población asalariada sea la receptora de la seguridad social, entre ellos los servicios sanitarios, dejando fuera al resto de la población. No se le dio importancia a los derechos humanos universales. Así nacieron las instituciones de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE, que atendían a la población inserta en el sector formal de la economía. El fomento a la educación, salubridad y beneficencia responden a la intención de elevar el nivel de vida de los mexicanos. La población objetivo fue las zonas rurales e indígenas. Lázaro Cárdenas fue quien perfiló la asistencia social en 1936. Surgió la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. La asistencia social florece debido a ciertos acontecimientos políticos, económicos y sociales, marcando la ruta de los próximos sexenios. Con la fusión de la Secretaría de Asistencia Pública y el Departamento de Salubridad Pública y de la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 1943 se afina la concepción del Estado mexicano sobre la asistencia social y la beneficencia pública. Hasta este momento, México, a diferencia de mayoría de los países latinoamericanos, dividió el sistema de salud entre la población que tenían derechos sociales y los llamó derechohabientes, y aquellos sujetos a la acción asistencial del Estado llamándolos población abierta. Para elevar el nivel de vida de la población marginada se incluye la educación y las estrategias que eleven sus ingresos. México ha sufrido transformaciones de orden organizativo como la creación de los seguros sociales en los años 40 y 60. La seguridad social nace el 1 de enero de 1943 y el 15 de octubre del mismo año se formalizan los servicios públicos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Tenía implícita una concepción asistencial para atender principalmente a los mexicanos de escasos recursos. El sistema de salud en México está conformado por dos sectores, el público y el privado. Y como último subtema a revisar, hablaré de la asistencia social en Inglaterra. El desarrollo industrial que vive Inglaterra trae consigo la presencia del proletariado y la pobreza, un escenario ad hoc para el establecimiento de la asistencia social y una vertiente más de la medicina social dirigida a los pobres. El miedo a las epidemias, en particular al cólera, donde toman forma la preocupación de las altas esferas de la política y el capitalismo, los burgueses en materia sanitaria. La ley de pobres implicó un control médico de los indigentes. Los pobres, a partir de esa disposición legal, se beneficiaron de un sistema de asistencia obligándolos a someterse a varios controles médicos. Se les brindó la posibilidad de recibir tratamiento gratuito con bajos o nulos gastos. Los ricos fueron los beneficiarios al librarse de las epidemias generadas por esta clase. De este primer modelo de asistencia, protección, control de los pobres, se pasó al control médico de la población, dando pie a la creación de los Health Service y los Health Office en 1875. Y para concluir, vimos cómo la conformación histórica de las sociedades también implicó un impacto en la conformación de los sistemas de salud. Agradezco a mi profesora Elizabeth por su entrega y hermosa labor. Y a ustedes agradezco su atención y los invito a dejarme algún comentario, duda o sugerencia. Saludos cordiales.